8 de la mañana con 44 minutos, 8 con 44. Partimos este nuevo bloque del Buenos Días Región. Le cuento que en estos momentos en la ciudad de Punta Arenas hay 7 grados, 6 en Natales, 6 en Torres del Paine, 6 en Porvenir y 5 grados en Puerto Williams. Está con nosotros investigador de la Universidad de Magallanes. No le voy a decir ex Frente Amplista porque sigue siendo Frente Amplista. Lo que pasa es que está congelado un poquitito un rato. Mario Sillar, sí. ¿Cómo está? Buen día, Mario. Buenos días. Gusto de saludarte y bienvenido. Lo que pasa es que fui padre Sí. y todas las responsabilidades que eso conlleva en los primeros meses me ha llevado a alejarme un poco de la militancia. Un Sí, ratito. un rato. Claro. Por eso también llegó 4 minutos atrasado porque andaba dejando a la hija Estaba en el en sus jardín. funciones de padre, ¿no? Funciones de padre, sí. Ya, perfecto. ¿Cómo crees que, parto al tiro, metámonos Metámonos de de lleno en el tema educación? Porque seguramente la gente vio desde muy temprano hoy día, en Santiago todavía no se implanta la admisión, este sistema de admisión que sí vivimos nosotros acá en Punta Arenas. A las 4 de la tarde ya habían carpas afuera de un colegio, la gente esperando todo el día y toda la noche, por 50 cupos. Acá lo que ha sucedido, y yo contaba temprano, es que algunos se quedaron fuera del sistema porque, bueno, sus prioridades finalmente no fueron satisfechas, por decirlo de alguna forma. El punto es que todavía quedaron muchos niños fuera del sistema porque Mineduc todavía no le encontró una solución. ¿Cuál es tu análisis de cómo ha sido el proceso a nivel local, Mario? Bueno, cabe decir que el sistema de admisión ya este es el tercer año que va a aplicarse en Magallanes. Sí. Recordemos que Magallanes fue la región piloto, en donde fue la primera región en donde se implantó el año 2017. El año 2018 se incluyeron 4 regiones más. Y el año pasado, para el proceso 2018-2019, se implementaron en todas las regiones excepto la metropolitana. El sistema lo que hace, creo que lo hemos explicado varias veces, ¿no? Que es intentar ponderar al máximo las preferencias de los apoderados. Respecto al sistema antiguo, lo que hace es quitarle la facultad o la posibilidad a los establecimientos de tener su propio sistema de admisión y lo centraliza en una plataforma única. Y eso hace que intente contemplar las preferencias de los apoderados en sus primeras preferencias. Y lo que ocurre es la discordancia en los establecimientos que tienen más preferencias que vacantes. Cuando ocurre eso, ahí ocurre un proceso aleatorio o de priorización bajo algunos elementos específicos, como ser hermano de alguno de los estudiantes que ya está dentro, ser hijo de funcionario, etc. Pero en la mayoría de los casos no ocurren esos criterios y por lo tanto aplica un criterio aleatorio. La información que nosotros manejamos es que obviamente en periodos de ajuste, en Magallanes lleva 3 años, pero por ejemplo en todas las otras regiones que no se ha implementado por primera vez, va a haber varios elementos que queden en el aire. Nosotros tenemos información de que durante el año muchos estudiantes se cambian de establecimiento por fuera del sistema, que no quedan satisfechos con la preferencia a la que fueron asignados, entonces se cambian a mitad de año. Entonces claramente hay muchos ajustes que hacerle. Por ejemplo, una de las cosas que conversamos en la entrevista pasada es que los hermanos no consanguíneos, o sea, no son tomados en cuenta como hermanos no son tomados en en el cuenta sistema. como hermanos, si no tienen los mismos dos Terrible. apellidos, claro, como por ejemplo hijos de distinto padre o hijos Por de distinta ejemplo. madre, pero que vivan en la misma casa, Sí. etcétera, no son tomados en cuenta como hermanos. Entonces ahí hay varios ajustes que hacerle. Eso se les pasó nomás, yo creo. Porque Eso es se les bastante pasó. lógico que Es bastante sean lógico considerados como y hermanos. bastante sencillo de reintegrarlo Absolutamente. al cálculo. Seguramente las personas que diseñaron el sistema no tenían, ni no conocían pasaban por familias ese con problema. hermanos de distintos apellidos, tan Claro. común hoy en día. Sí, los míos, los tuyos. y los Exactamente. El nuevo Chile, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero es Claro, así, es claro. así, es así. Ahora, para terminar el sí. punto, si bien hay y es posible hacerle varios ajustes al sistema y que pueden haber problemas específicos, yo diría que el nuevo sistema es bastante más eficiente, bastante más justo y bastante más ordenado que el sistema antiguo. O sea, en el caso de lo que decías tú, que hay apoderados alojando o acampando fuera de los colegios para poder captar un cupo, con el nuevo sistema eso ya no desaparece. Bueno, algunos dicen, por lo menos era decisión mía ir a acampar 24 horas antes fuera del colegio para poder tener, y lograba ese cupo. Ahora
tengo que ver nomás, porque Ahora, hay muy pocos colegios con mucha demanda y hay muchos colegios con poca demanda. Y ahí yo creo que está el problema central. O sea, el problema central no es el sistema de admisión, sino que el problema central, creo yo, es la escasa cantidad de escuelas deseables para los apoderados. O sea, Ahora, ¿por qué una escuela es deseable? ¿Por cuestiones socioeconómicas, por imagen, por vínculos, por calidad de educación? Debiese ser por calidad de educación, pero Claro. me parece que no va por ahí tampoco la mano. es multifactorial. Un poco la literatura o la investigación en educación lo que ha hecho es intentar recabar o comprender por qué los apoderados eligen la escuela que eligen, y la mayoría de las conclusiones, o las conclusiones más como sostenidas en las investigaciones, es que las pruebas estandarizadas o los insumos institucionales que entregan las escuelas, como el SIMS, ese tipo de cosas, son muy poco tomadas en cuenta. En general, las familias buscan primeramente, hablando de segmentos de clases medias, buscan primeramente seguridad. Seguridad, que el establecimiento tenga un adecuado orden, disciplina. Ojalá que cerca de la casa, me imagino yo, la ¿o cercanía no? es secundario. Ya. Pero idealmente que sea una escuela en donde no haya Segura. problemas de disciplina. Ok. Los apoderados principalmente priorizan bastante la idea de que el profesor pueda pararse ante la clase, hacer la clase y terminarla. Perfecto. Y configuran cierto tipo de escuelas como escuelas en donde se producen más episodios de indisciplina o donde no hay tanto control disciplinario, y esas escuelas las van rotulando como indeseables para sus hijos. Ya, y de esas hay más que de las Claro, otras, al parecer, claro. o bajo el prisma de los papás y las mamás, Exacto, ¿no? exacto. Esto es muy no culpa de los apoderados, ni culpa del deseo de los apoderados por ciertas escuelas, sino también es muy responsabilidad de cómo se ha diseñado el sistema educativo previo a eso. O sea, que en el fondo se les ha permitido a las escuelas de todo tipo, públicas, subvencionadas y por sobre todo privadas, seleccionar a sus estudiantes en base a, entre comillas, el proyecto educativo. Eso ha implicado que ciertas escuelas se vayan especializando o teniendo el permiso para capturar estudiantes más estimulados y hacerse una reputación en base a eso, y eso ha permitido que esas escuelas puedan tener mejor rendimiento educativo, mejor clima de aula, etcétera, 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 producto de esta permisión que se generaba antes del sistema de admisión, en donde se le quita la posibilidad a las escuelas de elegir. Y antes de eso, bueno, se permitía que ciertas escuelas pudieran ser de cierto tipo, y ese cierto tipo era más deseado por los apoderados. Ahora, lo que uno ve respecto de la educación privada, por decir, los colegios particulares, ¿no? Particulares pagados. Particulares pagados, porque a ver, hay un buen porcentaje de quienes sus hijas o hijos no quedaron dentro del sistema y que finalmente no tuvieron la opción, o les quedaba muy lejos el colegio que fueron asignados, y tuvieron que hacer un esfuerzo familiar y decidir llevarlo. Sabes que voy a tener que llevarlo a un colegio particular pagado. Yo tengo la sensación, no sé si ustedes tienen información, de que los colegios particulares pagados subieron sus matrículas, tienen más alumnos ahora que lo que podían tener antes. No aumentaron la matrícula. ¿Se mantiene o bajó? Lo que es pasa una es, sensación mía, entonces, porque hay cursos que yo veía que eran de 25, 26, 18, y ya tienen 33, 34. Esto, como en el mundo de la ciencia social, se puede argumentar las dos cosas, que aumentó o que no aumentó. Qué lindo esto, ¿no? Te puedes decir las dos realidad, cosas. Multirrealidad. Ya, Lo que pasa es que con el nuevo sistema de admisión y la ley de inclusión, varios colegios que antes eran subvencionados pasaron a ser privados. Sí. Por ejemplo, el Colegio Punta Arenas y el Colegio Novelio. Por ejemplo. Entonces, si tú haces el gráfico de la cantidad de matrícula que tenía el sistema privado antes del sistema de admisión, aumentó. Sí. Pero porque aumentaron los colegios que pasaron de subvencionados a privados. Ya, ok. Entonces, claro, uno puede decir, bueno, que hay colegios subvencionados que producto de este sistema pasaron a privado. Y eso hizo engrosar niños que antes estaban tipificados como subvencionados a particulares pagados. Ya, ok. Ahora, si tú mides como la cantidad de... Si tú quitas a los colegios que pasaron de un régimen a otro, la matrícula de los privados que eran privados antes del sistema no aumentó. Ok. ¿Ya? O sea, no es pero que se mantiene, tampoco pierden se mantiene, alumnos. No, se mantiene. Y lo que sí vemos es que hay un leve aumento o un descenso de la caída de los municipales. Eso sí. Ya.
Hay un descenso en la caída paulatino, porque venía cayendo a una tasa más rápida. Sí. Y a producto del nuevo sistema de admisión, lo que ha pasado en Magallanes es que se ha detenido un poco la caída de la matrícula. Ya, o sea, lo que uno pensaba o lo que se agoraba, Yo mismo lo decía. el año pasado, exactamente, lo conversamos acá, decir, el año pasado, o sea, el próximo año, la educación municipal, la verdad es que se ve muy mal después de un par de 2 meses. Claro. No fue Ahora, tanto. ojo, que el caso magallánico es muy diferente a la otra región. Sí, en muchas cosas. Sí, claro. En el caso de elección de escuela también. Particularmente en Magallanes, la valoración de las escuelas públicas, no todas, sino que hay un segmento de escuelas bien valoradas, bien valorada por la ciudadanía y por lo tanto bien demandada a la hora de elegir matrícula. Esas escuelas, por decirlo de alguna manera, compiten de igual a igual con los colegios particulares subvencionados, y el nuevo sistema al parecer les ha favorecido en el sentido de que eran la segunda o tercera opción de muchas familias que intentaban entrar a un colegio muy demandado, ya sea público o subvencionado, y de rebote, por decirlo de alguna manera, han quedado en esos colegios y las familias han aceptado esa asignación. ¿Qué es lo que hacían esas familias? Lo más probable es que insistían en sus primeras preferencias con el sistema antiguo. Sí. Que es un poco lo que decías tú en la pregunta anterior. Esto no termina consolidando, la pregunta es una hipótesis válida, esto no termina consolidando a las familias que quieren pagar y que cuando no quedan en el colegio que querían, terminan pagando un colegio particular pagado. Esa hipótesis es válida, pero esa hipótesis no la podemos contrastar con el sistema antiguo. Porque con el sistema antiguo, si uno dice, hay familias que cuando no quedan en su colegio deseado con el sistema de admisión, pagan un colegio particular pagado. Pero es muy probable que esa familia, en el pasado, haya hecho lo mismo sin haber el sistema de admisión. O sea, familias que tienen capacidad de pago, derechamente se van a un colegio particular pagado para no pasar por el sistema de selección específico de cada una de las escuelas, o que al intentar entrar, por decir una escuela demandada, por intentar entrar al Contardi, por ejemplo, si no entra en Contardi, bueno, pues se va a un colegio particular pagado. Eso ya pasaba con el sistema antiguo. Sí, es verdad. Ya pasaba. Ya, si no, ya hagamos el intento. Capaz que entre, capaz que quede. Exacto. Ya. Y si no, bueno, y si no va. Exacto. Lo que hace el sistema de admisión es que elimina los costos de proceso de selección que tenían las escuelas anteriormente. Ya, el gobierno dice que el sistema hay que modificarlo. ¿Tú crees que hay algunas cosas que tienen que modificarse del sistema de admisión? Sí, yo creo que hay muchas cosas que son corregibles. ¿Estás de acuerdo con lo que dice el gobierno en algunas cosas o son otras las que según tú hay que corregir? Mira, lo que pasa es que yo tengo una diferencia política con el gobierno, una diferencia ideológica, por decirlo de alguna manera. Sí. Lo que plantea el gobierno, según mi interpretación, y en esto obviamente puedo caricaturizar o puedo exagerar algunos puntos, pero lo que dice el gobierno es que hay que darle mérito, o sea, hay que darle prioridad a estudiantes que tienen mejor rendimiento educativo a la hora de elegir escuela. Y se centran específicamente en los niños que pasan de octavo básico a primero medio o de sexto a séptimo básico en el caso de pasar de escuelas básicas a liceo. ¿Ya? Ese es un fenómeno bien interesante al que yo estaría dispuesto a debatir cómo optimizamos los procesos de selección. Pero lo que plantea básicamente el gobierno en términos políticos es que la competencia es un proceso, o sea, es un factor de mejoramiento tanto para estudiantes como para escuelas. O sea, de hecho lo han dicho el presidente Piñera, lo ha dicho la ministra, lo han dicho los defensores de esta propuesta. En el fondo, ¿qué elemento para mejoramiento le entrega? O sea, ¿qué pasaría si todas las escuelas sean buenas? Los estudiantes no se esforzarían. Lo han dicho así, tal cual. Sí. En el fondo tiene que haber pocas escuelas buenas para que los estudiantes se esfuercen por llegar a esas escuelas. Y al revés, también el proceso de competencia también para el gobierno funciona haciendo competir a las escuelas por los mejores estudiantes. O sea, si todos los estudiantes no pudieran elegir en la escuela que van, ¿cuál sería la excusa de mejoramiento para las escuelas? ¿Cuál sería el filtro, por decirlo de alguna forma, ¿no? Claro, en el fondo, según ideológicamente para el gobierno, debieran existir escuelas buenas y deseables. Mejores que otras. Para que los estudiantes incentiven en la competencia. Intenten mejorar entre sí para entrar a esa escuela. Ya, ¿y tu mirada? No, yo creo que debiera haber una homogeneidad de calidad en todas las escuelas ofrecidas a los padres y apoderados,
para que no sea tan problemático en la decisión familiar, tan angustiante para la decisión familiar, donde entra el niño a la escuela, que es como ocurre básicamente en la mayoría de los países desarrollados. Porque finalmente uno debiese verlo de la siguiente manera también. Son esfuerzos individuales los que te van a llevar al, entre comillas, éxito en la vida o mejor desarrollo o lo que uno quiera hacer, más allá de si el colegio es bueno o es malo, y hay un montón de ejemplos. Pero eso no es tan cierto lo que Ya, dice. bueno, por eso lo planteo. Claro. O sea, mayoritariamente el aprendizaje se produce colectivamente. O sea, esta idea de como que hay un niño o niña que es genio o genia y que es genio o genia producto de como el Espíritu Santo. Ya, no que vino genio. No, claro. Ya. No, eso no existe. No, estoy hablando del esfuerzo. Sí, a lo que voy es el proceso de aprendizaje, los procesos pedagógicos son sustantivamente colectivos. Entonces, imagínate si en una escuela básica, ¿cómo va a ser la vida de un profesor, por ejemplo, o más que la vida del profesor? ¿Cómo va a ser el clima de aula en una escuela básica en donde tú le dices a todos los niños, miren, chicos, ustedes compiten para ver quién entra al liceo, el Instituto Nacional, al Liceo 1, al Liceo Contardi? Sí, sí. Ustedes compiten entre sí y vemos a fin de año quién entra. ¿Eso tú crees que favorece o perjudica el aprendizaje? Bueno, algunos lo ven como que es muy bueno y otros lo ven como que es muy malo. Al contrario, lo perjudica, hace que haya competencia interna. No, está bien, pero algunos dicen que Exacto. está bien. El gobierno hoy día dice, tiene que haber competencia, tenemos que privilegiar a quienes se esfuerzan más y tienen mejores notas, ¿no? Exacto. Esa tensión que intenta provocar el gobierno mediante asignación de elementos meritocráticos o de calificaciones o de rendimiento escolar, lo único que hacen es generar esta tensión interna dentro del aula para que los niños puedan imaginariamente competir para capturar esos cupos que hay que son escasos dispuestos a la competencia. ¿Y tú crees, Mario, que los padres, apoderadas, están satisfechos con el sistema acá a nivel local? ¿Qué percepción tienen ustedes? No, nosotros hemos hecho hartas entrevistas, hemos participado de estudios en complemento con otras universidades y obviamente hay mucha crítica, incluso los padres y los apoderados que sus hijos e hijas quedan en las primeras opciones también tienen críticas al sistema. Ya. Por ejemplo, que desde el proceso de postulación al proceso de asignación pasa casi un mes. Terrible. Que es un mes angustiante. Sí. O sea, pasan por la cabeza de los apoderados la idea de que queda, que no queda, etcétera. Perdón, Mario, el año pasado fueron 2 meses. Partió en septiembre y terminó en noviembre. Sí. Y de ahí, si no quedas en la primera opción, tenías hasta diciembre. Vuelta, 3 meses estamos hablando. Sí. Y después, cuando estás en Ascua, porque no quedaste, los colegios el 1 de enero o el 31 de diciembre de vacaciones. Es un periodo bien tortuoso. Ahora, para intentar como afinar la respuesta a tu pregunta, que en el fondo es, ¿los apoderados están a favor o en contra? Yo diría que, o sea, si haces una encuesta, tal como lo que pasa con la pena de muerte o con cosas así, yo diría que están en contra del sistema. ¿Sí? Yo diría que sí. Pero lo que hacen los apoderados es opinar respecto a sí mismo, no respecto a una política pública. Sí, claro. Lo que tiene que hacer de su experiencia, ¿qué le pasó a él? Exacto. Y la mayoría de los apoderados, cuando opina respecto a lo que puede ocurrir con sus hijos, hijas, o con sus sobrinos, sus nietos, etcétera. Entonces opinan en base a el potencial beneficio o perjuicio que puede recibir su ser más querido, digamos, ¿no? Ya, perfecto. Pero la clase política no puede operar en esos términos. La clase política tiene el deber, ¿cierto?, de pensar la política pública para todos y hacer un sistema lo más justo posible. Y yo diría que a todas luces, y todo lo que sea, la evidencia que se ha recolectado hasta ahora, es que el nuevo sistema es un poco más justo que lo que había antes. Un poco. Un poco más. Un poquito. Sí. Colócate los audífonos, Mario, por favor. Tenemos... Antonio, a ver, hola, buen día. Rápidamente, nos queda 1 minuto, Antonio, te escuchamos. Buenos días, saludos al invitado ahí. Sí. Mira, a mí la pregunta es lo siguiente. Han cerrado escuelas rurales, más de 126 escuelas rurales cerradas en Chile. Los alumnos los mandan a pueblos más grandes. Eso para mí no es buena educación. Segundo, los cabros de las universidades cuando salen deben 80 millones de pesos para arriba. Esa es mi segunda consulta. ¿Cómo hacer una educación buena, efectiva, debiendo una mochila de 80 millones de pesos? Y el joven, ¿cuánto se demorará en pagarlo y cuánto se demorará en encontrar trabajo?
ese joven universitario. Esa es mi segunda consulta. Y tercera consulta es referente a la famosa admisión que hizo la señora Bachelet, que para mí es un fracaso rotundo, y así lo está demostrando, porque este gobierno de la derecha lo está cambiando totalmente. Entonces me gustaría saber cuál es el sendero correcto para usted, para la educación en Chile. Eso es, gracias, hasta luego. Gracias, don Mario. La primera pregunta era sobre universidad, ¿no? No, la primera era que se han cerrado más de 170 escuelas rurales y es verdad, yo veía una nota el fin de semana, o sea, se le ha quitado un poco o la verdad es que quizás en el sector rural no tienes la cantidad de gente, es súper complicado, sí, ¿no? El profesor del pueblo, el profesor, claro, es como que ya casi no existen. Y nos mandan a los chicos a las escuelas más grandes y los transportes son más complejos, esto es un tema. Sí, bueno, eso tiene que ver con una estrategia de desarrollo que excede los asuntos propiamente educacionales y cómo se pueblan o cómo se desarrollan demográficamente, principalmente en una región como la nuestra, en donde hay localidades apartadas que han sido derechamente abandonadas por el Estado, y eso repercute también en cómo se distribuyen los estudiantes en el derecho a la educación, y como decía la persona que llamó, tienen que mover a esos estudiantes a ciudades más grandes y apartándolos de la vida familiar, o etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí, bueno, excede a una política solamente educativa, sino que también de desarrollo económico, productivo, etcétera, por cierto, etcétera, etcétera. Por cierto, deuda universitaria y para dónde va la educación. Voy a meter las dos en una, finalmente. Sí. Bueno, es una respuesta muchísimo más larga, pero yo en general creo que el principal nudo del sistema educativo que se relaciona con el tema del endeudamiento en educación superior tiene que ver con la desregulación de la oferta privada. En Chile, en los años 2000, la clase política se dio cuenta que teníamos muy pocos profesionales o muy pocas personas o muy pocos trabajadores con educación terciaria, y lo que hace, en vez de construir más universidades, en vez de abrir y deselitizar, por ejemplo, la Universidad de Chile, la Universidad Católica, las universidades que por lo menos pertenecían al Consejo de Rectores, lo que hace es permitir a grupos empresariales que abran universidades privadas. Y eso abrió y desreguló la oferta de educación superior de manera inigualable. O sea, transformó la educación superior en un negocio en donde los privados decían, oye, pero acá yo no puedo abrir este negocio porque no todos me van a pagar la educación. No importa, dijo el Estado, yo a ese niño yo le presto la plata, o yo hago que el banco le preste la plata con aval mío, el crédito con aval del Estado. Entonces, lo que hizo fue amplificar la oferta de educación superior de manera absolutamente desregulada, y lo que terminó ocurriendo es que universidades abrían carreras que no existían, como criminalística, o miles tú lo debes saber bien, ¿no? Que cientos de carreras a lo largo del país en periodismo, muchísimas carreras de psicología, de kinesiología, carreras que son relativamente baratas de impartir y que se le puede cobrar matrícula a estudiantes porque hay mucha demanda en esas carreras. Y lo que ha terminado ocurriendo es que, como decía la persona que llamó, hay muchísimas personas que incluso no terminaron la carrera, o que la hayan terminado, pero que no están trabajando de lo que estudiaron, y que más encima tienen una deuda gigantesca que no les permite acceder a crédito hipotecario, que los tiene en DICOM, etcétera, etcétera, etcétera. Yo diría que el nudo fundamental es la desregulación de la oferta privada, y que ahí se requiere una reforma radical o una reforma sustantiva, profunda, en cómo el Estado se hace cargo o no de la educación superior para poder regular. Mario Sillar, un gusto que nos hayas acompañado partiendo la semana, que tenga buena jornada. Vamos a estar conversando permanentemente acá en el Buenos Días. Gracias a ti, Mauro, por la invitación. Que esté muy bien, ¿eh? Nos vemos. Pausa y conversamos con el alcalde de Natales en los próximos minutos.